Excelente. Vamos a, en primer lugar, compartir en el libro el ejercicio 1440 que ustedes pueden ver ahí, en el cual dice que tenemos una carga en estrella desequilibrada, por lo que podemos ver ahí, porque las tres impedancias son diferentes: ZA 3 más J0, ZB 2 más J3 y ZC 2 menos J1. Y se conecta un sistema trifásico de 4 conductores, 100 voltios y secuencia CBA. ¿Ve? Determina las intensidades de corriente en las líneas, incluido el neutro, suponiendo positivo el sentido hacia la carga. Yo creo que está bastante claro, está sencillo, ¿sí? Entonces, vamos a poner el título. Este ejercicio es carga desequilibrada conectada en estrella con 4 conductores. Y el ejercicio dijimos que era el 1440, ¿sí? Perfecto. Bueno, es hacer el gráfico, ¿sí? Tenemos... ¿Se ve bien ahí, chicos? Sí, profe, se ve bien. Perfecto. Cualquier cosa me indican, por favor. Porque como yo estoy dibujando en la hoja y no estoy atendiendo la pantalla, por ahí se pierde algo, ¿sí? Estas van a ser las líneas A, B y C. Por lo tanto, aquí vamos a tener ZA, que valía, según el libro, 3 más J0, ZB, dos más J3 y ZC 2 menos J1. Bien, ¿no? Ahí tenemos el sistema. Me falta algo, que es el centro de estrella, el neutro. Entonces, ¿qué me pide? Me pide averiguar las corrientes de línea, que recuerden que en la conexión estrella, las I de línea eran iguales a las I de fase. ¿Sí? La corriente del neutro, sentido positivo hacia la carga pedía, ¿sí? Todo eso. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. Y me dice que está conectado a un sistema de 100 voltios y secuencia CBA. Entonces, voy a dibujar abajo. Ya podemos dejar de compartir pantalla, ¿verdad? Disculpe, profe. ¿Sí? Si no especificaba la tensión que nos daban, ¿cuál de las dos era? Siempre se me confunde. ¿Línea o fase? Cuando no lo especifica, siempre es tensión de línea. Quiere decir que es entre fase y fase la tensión. A menos que diga que es tensión de fase, que se refiere a tensión entre fase y neutro, siempre es tensión de línea. En este caso, los 100 voltios es tensión de línea. ¿Sí? Y secuencia CBA, decía. Así que vamos a poner aquí 100 voltios, secuencia CBA.
Bien, recuerden que siempre cuando nosotros queremos establecer cuáles eran los módulos y los argumentos para mis fasores de tensión, siempre tomaba B sub BC como referencia a los 0 grados. ¿Sí? ¿Está bien? Y luego, en el triángulo de secuencia CBA, yo tenía que ubicar el vértice abajo. Aquí va a tener el punto A, por lo tanto, este era B sub AB, y este B sub CA. ¿Vamos bien? Ahí Sí, tengo profe. entonces mis tensiones de línea, pero yo necesito a qué tensión está sometida cada una de estas impedancias aquí. ¿A qué caída de potencial? ¿Tensión de línea o tensión de fase? De fase. De fase, perfecto, porque está conectada entre fase y neutro. ¿Sí? Cada una de estas impedancias está conectada entre fase y neutro, por lo tanto la tensión a la que va a estar conectada es la tensión de fase. Por lo tanto, yo voy a tener que averiguar los valores de estas tensiones que estoy dibujando aquí, que son B sub AN, esta, B sub BN y B sub CN. Bien, entonces, B sub AN, de acuerdo a este gráfico, va a ser 100 sobre raíz de 3, su módulo, y su argumento a los menos 90 o a los 270. ¿Sí? B sub Bn, 100 sobre raíz de 3, y su argumento es 30 grados. ¿Es así? Sí, profe. Sí, perfecto, gracias. Y B sub Cn, 100 sobre raíz de 3 a los 150 grados. Están desfasadas 120 grados entre ellas. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Continuamos. Ahora que tenemos las tensiones de fase, lo que podemos hacer es aplicar la tensión con la impedancia en cada una de estas impedancias conectadas en estrella para averiguar el valor de las corrientes de línea I sub A, I sub B e I sub C. En este caso, I sub A va a ser B sub AN, ¿sí?, sobre Z. Lo mismo para I sub B, lo mismo para I sub C. I sub Cn sobre Z. Entonces, I sub A va a ser B sub AN sobre ZA. La impedancia ZA era 3 más J0. Y B sub AN es 100 sobre raíz de 3 a los 270 grados. ¿Sí? O sea que esto va a ser 100 sobre raíz de 3 a los 270 grados sobre 3 más J0. Habría que hacer la conversión de binómico a polar para poder hacer ese cociente, o directamente ustedes pueden calcularlo con la calculadora que les había pasado el ingeniero Heredia, la calculadora online, donde hacía automáticamente todas las conversiones necesarias. ¿Sí? Por favor,
si la pueden abrir a esa página para que vayamos haciendo los cálculos. Mientras tanto, yo voy a anotar I sub B, B sub Bn sobre ZB, 100 sobre raíz de 3 a los 30 grados sobre B sub ZB era 2 más J3. Igual, y por último, I sub C B sub Cn era 100 sobre raíz de 3 a los 150 grados y ZC era 2 menos J1. Perfecto. ¿Alguno puede ir haciendo estos cálculos, por favor? Me los indican cuando los tengan. 19,25 a los menos 90. Disculpen, no escuché quién fue el que me habló. ¿Matías? Sí, profe. I sub Sí, A, Matías. 19,25 a los menos 90. Perfecto. A medida que vayan sacando los otros, me van diciendo, por favor. El segundo me dio 16 a los menos 26,31. Muy bien. Y el último 25 a los menos 25,78 ¿Sí? a los 176,56. Perfecto. Ya tenemos entonces los valores de I sub A, I sub B e I sub C. Ah, está el ingeniero Heredia. Hola, Martín. Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas tardes, Martín. Buenas tardes, ingeniero. Aquí conectándome un ratito para acompañarlos en la clase. Bueno, muy bien. Yo no sé si querés que tomemos asistencia, que aprovechemos y tomemos asistencia. Bien, Yo todavía no lo hice. me parece bien, si no, te tomo 5 minutitos entonces. Perfecto. Un Dejo de segundito. compartir pantalla brevemente. Ahí está abriendo el archivo. Bien, fecha de hoy, 2 de septiembre. Empezamos. Bejerano. Córdoba, Fabricio. Criado, Agustín. Presente, profe. Bien. Dávalos, Matías. Presente, profe. Perfecto. Flores, Néstor. Gómez, Ángel. Presente, profe. Muy bien. González Díaz, Diego.
Lucero Iván. Mercado Daniela. Mercado Luna Tomás. Presente, profe. Perfecto. Mesana Matías. Presente, profe. Muy bien. Molina Matías. Moreno Valentín. Presente, profe. Perfecto. Pérez Leyes Ernesto. Presente, profe. Muy bien. Predacia Lesio. Presente, profe. Perfecto. Quispe Daniel. Presente, profe. Perfecto. Reynoso Agustina. Presente, profe. Muy bien. Romero Pablo. Songes Lucas. Delis Gustavo. Presente, profe. Perfecto. Entonces, ausentes hasta el momento. Bejerano, Córdoba. Profe, Bejerano presente. Bejerano presente. Listo, Agustín, ahí estás ya con presente. Gracias. No, de nada. Seguimos. Córdoba. Flores. González Díaz. Lucero. Mercado. Molina. Romero y Songes. Esos ausentes hasta el momento. Bueno, si se conectan, me avisen y me ponemos después presente. Listo, Claudio, muchas gracias. Bueno, Martín, perfecto. Estamos haciendo ejercitación sobre carga desequilibrada conectada en estrella con 4 conductores. Es el primer ejercicio que estamos resolviendo hoy. Perfecto, perfecto. Buenísimo. Los estoy tomando de los ejercicios propuestos del libro. Así que directamente tenemos que verificar después los resultados. Bien, 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 bien. Excelente. Adelante nomás. Bueno, bárbaro. Bueno, ya tenemos los valores de las 3 corrientes de línea que en la carga conectada en estrella dijimos que era igual, las corrientes de línea son iguales a las corrientes de fase. ¿Sí? Lo que me está quedando es averiguar la corriente por el neutro, según nos decía el libro, tomada como positiva hacia la carga. ¿Sí? A ver, se los voy a leer. Decía, calcular las intensidades de corriente de las líneas, incluido el neutro, suponiendo positivo el sentido hacia la carga. Así que, si yo aplico aquí la ley de Kirchhoff de las corrientes, ¿sí? Lo que voy a tener es que tomando como positivo el sentido hacia la carga del neutro, va a ser la suma de las 3 corrientes de línea A, B y C, pero con sentido negativo. Porque aquí, si considere positivas estas 3, esta tiene que salir por el neutro. Pero como me pides considerar positivo hacia la carga, le agrego el signo menos adelante. O sea que en definitiva, yo puedo decir aquí que I sub n va a ser igual a menos I sub a más I sub b más I sub c. ¿Sí? Y ya tenemos los valores de las 3 corrientes de línea, así que directamente podemos repetir aquí. Ahí están los valores, por favor, los que están con la calculadora. Les voy comentando que ya verifiqué que las corrientes de línea están bien según el libro. Y ese da 27,31 a los 65,27. Bien, Matías, 27,31 a los 65,27. Bueno, perfecto. Vamos al libro, ¿sí? A ver qué dice los resultados que tenía el libro. Y vemos aquí
que las de línea estaban bien, como yo les había dicho, 19,25 a los menos 90 nos da exactamente igual, I sub A, 16 a los menos 26,3, ¿sí? Nosotros teníamos 16 a los menos 26,31, y para I sub C, 25,8 a los 176,6, está casi igual a lo que nosotros teníamos, y la I del neutro, 27,3 a los 65,3. Está bárbaro la resolución del ejercicio. ¿Sí? Claudio. Sí, Martín. Sí, aquí en este ejercicio, bueno, un poco para reforzar la idea, ¿no? Que en este sistema trifásico de 4 hilos, ¿sí? Con carga desequilibrada, que se muestra claramente lo que ya vimos en la teoría acerca de la aparición de una corriente por el neutro distinta de cero. Esa corriente, digamos, de desequilibrio es como si fuera, digamos, a partir de ese cuarto conductor en donde aparece esta corriente propia que se produce por el desequilibrio que presenta la carga, ¿no? Bueno, que es diferente el efecto que se logra si es que hablamos de un sistema trifásico trifilar, no de 3 hilos, en donde hay el efecto, como no tiene la corriente de desequilibrio por donde salir, el efecto es otro, ¿no? Y algo que siempre mencionamos cuando vemos estos ejercicios es que en distribución de energía eléctrica se trata de equilibrar las cargas lo mejor posible para lograr que la circulación de corriente por el neutro sea la menor posible, ¿sí? Entonces, por ese motivo, es común que en conductores de secciones grandes, el conductor neutro tenga una sección a la mitad de la sección del conductor de fase. Y poníamos el ejemplo de conductores de fase de 300 milímetros y el neutro de 150, por ejemplo. O en los conductores de distribución de energía en baja tensión, los preensamblados, de 3 por 95 milímetros cuadrados y el neutro de 50 milímetros cuadrados. Eso es porque si las cargas están con cierto equilibrio, la corriente por el neutro debería ser mucho de un módulo mucho más pequeña que las corrientes por la fase. Pero en este caso, fíjense que el módulo mayor de todas las que hemos calculado está en el neutro, a pesar de que no es tan grande el desequilibrio en las corrientes de fase. ¿Ven? ¿En dónde está el desequilibrio grande? Está en... ZB. No, está en la parte imaginaria. ¿Sí? Por eso en la ZB, que tiene 3J. Y también la ZC, que tiene menos J1. ¿Sí? Son esos, la primera carga, fíjense, ZA es resistiva pura, es una resistencia de 3 ohm. ¿Sí? ZB tiene una admitancia, ¿está bien? Y ZC tiene una carga capacitiva dentro de su composición. Esto es resistiva inductiva y esto es resistiva capacitiva. Eso me va a dar cosenos de phi muy diferentes entre sí. Por lo general, ¿cuál es el valor que se penaliza para el coseno de phi, Martín? ¿0,85? ¿Menor a 0,85? ¿Menor a 0,8? Claro, no, en realidad, digamos, 0,85, que casualmente ayer con los alumnos, haciendo ejercicios justamente respecto de esto, ¿no es cierto?, de los valores del factor de potencia, digamos, habíamos establecido, ¿no es cierto?, los valores y los rangos, y decíamos que, por ejemplo, para un phi de 30 grados, ¿sí?, daba un coseno phi de 0,86, que era el valor de factor potencia límite y, bueno, y promedio, digamos, en términos generales, para una carga, digamos, domiciliaria, ¿sí? Después dábamos el caso del ejemplo para un phi de 60, si sacamos para un phi de 60 el coseno de 60 me da 0,5. Eso es un valor normalmente muy, muy bajo, en donde del 0,86 hacia abajo, ya normalmente, digamos, y cuando son cargas considerables, las empresas distribuidoras ya empiezan a poner, digamos, una multa, ¿no es cierto?, por coseno de phi bajo. Y bueno, y lo ideal sería, ¿no es cierto?, tener un phi cero
o factor de potencia coseno de 0 es 1. Ese sería lo ideal. Pero bueno, como eso no se logra, él se fija un límite que es en 0,86. Entre 0,86, digamos, de 0,86 debería ser mayor o menor de 0,86. Esa sería la condición que nos imponen las distribuidoras. Ya para valores que están por debajo, y ya, bueno, en algunos casos ya implica algún tipo de multa, ¿no? Por factor de potencia bajo. Bien, 0,85 entonces. Bueno. Sí, después tengo, sí, Claudio, tengo alguna información relativa a la distribuidora en donde, haciendo un comparativo, que en algún momento lo hice, justamente desde el punto de vista tarifario, ¿no? Cómo es que en algunas empresas el valor de cómo, digamos, desde el punto de vista de la tarifa, cómo lo sitúan al factor de potencia. Hay algunas que, por ejemplo, decíamos, como el caso de Edelar, ¿no es cierto? Digamos, Edelar lo que pide es que haya un factor de potencia del valor de 0,86 hacia arriba. En ese caso, es lo óptimo. Y bueno, para valores que están por debajo, decíamos que cabe, en algunos casos, multa. Hay otros casos de distribuidoras de energía eléctrica, en el caso de Santa Fe, por ejemplo, en donde, si bien es cierto, fijan el valor de 0,86 como límite, y establecen, al igual que Edelar, una penalidad para valores por debajo del 0,86, pero para valores, digamos, superiores a 0,86 establecen una suerte de premio, que eso, bueno, en algunas distribuidoras se lo puede hacer, y bueno, y en su momento cuando hizo un análisis, un estudio comparativo al respecto de las distribuidoras desde el punto de vista tarifario, se visualiza. Teníamos el caso de la EPE, la empresa distribuidora de Santa Fe, y teníamos algún caso de una distribuidora en la Ciudad de México, que tenía así una suerte de premios para factores de potencia, digamos, que estuvieran por encima del valor límite de 0,86 que habíamos dicho, ¿no? Y acercándonos al 1, en cierta medida se hacía progresiva el premio, digamos, correspondiente, para incentivar justamente esto, ¿no? Para el tema de la compensación y demás. Claro, perfecto. Un tema muy importante que vamos a ver seguidamente en electrotecnia, que es la parte de resonancia, nos va a servir justamente para luego en Ingeniería Electromecánica 3, ellos con Claudio Agerter ven compensación de factor de potencia, ya se basan en lo que vemos nosotros de resonancia. Perfecto, perfecto. Sí. Así que bueno, es muy interesante. Bueno, perfecto. Si no hay dudas con este ejercicio, vamos a hacer ahora un ejercicio de carga desequilibrada conectada en estrella, pero ahora con 3 conductores, en donde sí hay variaciones en cuanto a lo que sucede en esas cargas, sobre todo las tensiones aplicadas a cada una de las impedancias. ¿Continuamos, chicos? Sí, profe. Bien, gracias, Agustina. Continuamos. En primer lugar, vamos a resolver el ejercicio 1448. ¿Sí? Ahí lo podemos ver. Me dice que es una carga en estrella con impedancias 10 a los 0, 10 a los 60 y 10 a los menos 60, que se conecta a un sistema trifásico de 3 conductores, 200 voltios y secuencia ABC. Entonces, ejercicio 1448. Voy a tener las 3 líneas. Profe, disculpe, el ejercicio que hicimos recién, ¿qué número era? El que hicimos recién es el 1440. Bien, gracias. De nada. Bien. Tenemos línea A, línea B y línea C. En este caso no vamos a tener el neutro, ¿sí? Y me dice que ZA es
10 a lo 0, ZB 10 a los 60 y ZC 10 a los menos 60. Y también me dice que está conectada a un sistema trifásico de 200 voltios y secuencia ABC. ¿Sí? Bueno, dejo de compartir pantalla ahora. ¿Qué es lo primero que podemos observar aquí cuando las cargas están desequilibradas? ¿Qué ocurre con el centro de estrella? ¿Se acuerdan que cuando teníamos el sistema con 4 conductores, el centro de estrella le llamábamos N porque estaba conectado al neutro? Y la existencia del conductor neutro me aseguraba que la tensión de cada una de estas impedancias era la tensión de fase. ¿Sí? Aquí, al no tener el conductor neutro y al ser un sistema con cargas desequilibradas, como en este caso, yo no tengo forma de saber previamente cuál es el valor de tensión al que va a estar sometido cada una de estas impedancias. Entonces, al centro de estrella, aquí le voy a llamar O en lugar de N. ¿Y cómo voy a hacer para averiguar el valor de I sub A, I sub B e I sub C? ¿Alguna idea? Corrimiento del neutro. Podemos aplicar desplazamiento del neutro, pero antes me gustaría que lo resolviéramos por alguno de los otros métodos que habíamos visto antes. Lo que podemos hacer es aplicar el método de las mallas. ¿Por qué puedo aplicar el método de las mallas? Porque yo aquí tengo aplicado una tensión P sub AB. Y aquí tengo aplicado una tensión B sub BC. ¿Sí? Entonces puedo plantear dos corrientes de malla que les puedo llamar I sub 1 y sub 2. ¿Sí? ¿Cuál van a ser las tensiones B sub AB y B sub BC? Las voy a sacar de aquí. ¿Sí? Voy a plantear B sub BC siempre a los 0 grados. En la secuencia ABC el vértice iba arriba. Aquí voy a tener B sub AB. Y aquí B sub CA. Por lo tanto, B sub AB va a ser 200 a los 150. Y B sub BC 200 a los 0. ¿Está bien? No, no está bien. Esto es a los 120, no a los 150. Disculpen. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Sí, perfecto. Bien, ya puedo plantear la matriz. ¿Sí? Es una matriz de 2 por 2. ¿Cómo lo voy a plantear?
para la malla 1, ¿sí? El elemento 1, 1 de mi matriz son todas las impedancias de la malla 1, que va a ser 10 a los 0 más 10 a los 60, ¿sí? El elemento 1, 2 van a ser los que estén en contacto, ¿sí? O por los cuales circulen la corriente de las mallas 1 y 2, y positivo si en ese elemento o en esos elementos la corriente circula en el mismo sentido, que este es el caso, tal como lo hemos planteado. Por lo tanto, va a ser 10 a los 60 positivo, ¿sí? Va a ser lo mismo que el 2, 1, y el 2, 2 va a ser 10 a los menos 60 más 10 a los 60. ¿Están de acuerdo? Luego voy a tener mis incógnitas, que son I sub 1 e I sub 2. Y en la malla 1, B sub AB va a ser positiva porque está orientada en el sentido que yo planteé para la corriente I sub 1. Quiere decir que va a ser 200 a los 120. Y en la malla 2, B sub BC tiene sentido contrario, ¿sí? Yo debería haber planteado al revés I sub 2 para ponerla positiva, así que la voy a tener que colocar negativa menos 200 a los 0. ¿Alguna duda con el planteo de la matriz? No, profe. ¿No? Bien. ¿Les parece que vayamos resolviendo entonces? Tenían ustedes también, no me acuerdo si era una página o una planilla Excel que resolvían las matrices directamente, cargaban los valores y les resolvía la matriz. ¿La tienen? Yo lo hago con calculadora, profe, me tarda un poquito. Bueno, no hay problema. Matías Molina creo que era el que nos había pasado si no me equivoco, era un archivo de Excel con una macro que resolvía las matrices. ¿El resto está trabajando? ¿Tiene la calculadora o está buscando el...? Recuerden que la idea de estas clases prácticas es que todos estén trabajando mientras resolvemos el ejercicio, ¿sí? No la tengo abierta yo a la calculadora porque si no al final lo termino resolviendo yo solo. Lo interesante es que ustedes vayan trabajando mientras lo vamos resolviendo. Lo estoy resolviendo, profe. Bien, perfecto.
mientras surgen los valores para I sub 1 y I sub 2, mientras los resuelven, les voy comentando que, como decíamos, al estar desequilibrada la carga y no tener el conductor neutro, no existe la posibilidad del retorno de corriente por el neutro. Por lo tanto, para que pueda funcionar este sistema, lo que tiene que ocurrir obligatoriamente es que las tensiones de cada una de las impedancias varíen, ¿sí? Y eso es lo que ocurre cuando en un sistema de distribución trifásico se corta el neutro. En algunas, los circuitos conectados a alguna de las fases van a trabajar con una tensión menor a la tensión normal, que en nuestro país sería 220 voltios, la tensión entre fase y neutro. Pero en otros circuitos que estén conectadas a otra de las fases, van a trabajar con una tensión mayor y los equipos delicados, computadoras, todos los equipos electrónicos que estén, inclusive motores, también pueden quemarse por trabajar con tensiones diferentes a la tensión para la cual fueron diseñados. Es un problema muy grande que se corte el neutro. Por ejemplo, si yo tengo un edificio alimentado por una conexión trifásica, si se corta el neutro, muchas de los circuitos de ese edificio van a quedar trabajando con tensiones mayores a la normal, otros con tensiones menores. Así nos pasó en el edificio de obras públicas hace varios años. Una llave térmica, un interruptor termomagnético tetrapolar falló, se derritió el contacto del neutro y bueno, se quemaron placas de equipos de aire acondicionado, se quemaron inclusive computadoras, un plotter carísimo, todo porque la tensión en esa fase se fue a un valor superior. ¿Se entiende lo que estoy explicando? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Eso se los explico porque como nosotros en Ingeniería Electromecánica 3 estuvimos viendo todo lo referido a proyectos de instalaciones eléctricas en baja tensión, para que tengan en cuenta si, por ejemplo, tienen que colocar un seccionador fusible, recuerden que no se pone un fusible en el neutro. Un seccionador fusible tetrapolar cumple la función de seccionar las tres fases y el neutro. Pero en el neutro no se coloca un fusible, sino que se coloca una barra de cobre directamente. No se puede poner un fusible en el neutro. ¿Se entiende? Sí, profe. Profe, ahí tengo los valores de I1 y I2, no sé si estarán bien igual. Y bueno, el libro no me da los valores de I1 y I2, sino que me da las tensiones directamente. Así que veamos, avancemos y vamos a ver si llegamos a los resultados del libro. Decímelos, por favor. 17,32 ¿Sí? y 90. 90 grados, perfecto. 90 grados. Y 2, 10 y menos 120 grados. Perfecto. Bueno. No sé si alguno más lo hizo. Igual, profe. ¿Te dio igual, Agustina? Sí, no quería interrumpirlo porque estaba hablando, pero sí, me dio igual. Perfecto, muy bien. Excelente. Si les dio igual. Bien. Eso significa que ahora puedo calcular I sub A e I sub C, que directamente van a ser iguales a I1 e I2. I sub B va a ser igual a menos I1 más I2. ¿Se ve? Entonces decíamos que I sub A es igual a I sub 1 igual a 17,32 a los 90 grados.
Y sub B dijimos que era menos I1 más I2. ¿Lo pueden calcular, por favor? E I sub C era igual a I2 igual a 10 a los menos 120. Y sub B 10 a los menos 60. Excelente. Bien. ¿Qué hago ahora? Ahora que sé las corrientes de línea, que también son corrientes de fase en este sistema, I sub A, I sub B e I sub C, ¿sí? ¿Cómo puedo? ¿Tengo algún modo antes de calcular las tensiones de verificar si eso está bien? Esas corrientes que yo calculé. La suma de las tres me tendría que hacer. Excelente, perfecto, Matías, ¿sí? Si yo aplico la ley de Kirchhoff de las corrientes, la suma de esas tres me tiene que dar 0, ¿sí? Entonces, verifíquenlo, por favor. Entonces ya vamos a saber si vamos bien. Sí, profe, da 0. Da 0. Muy bien. Quiere decir que hasta ahora vamos bárbaro. Lo único que me falta es calcular la caída de tensión en cada una de estas impedancias, que la voy a calcular por ley de Ohm, ¿sí? I por R o I por Z en cada uno de estos casos, ¿sí? I sub A por ZA va a ser B sub AO, ¿sí? Del mismo modo, B sub BO y sub B por ZB y B sub CO y sub C por ZC. Perdón, B sub C O dijimos. Quiere decir que en este caso va a ser 17,32 a los 90 por I sub A que era, perdón, por ZA que era 10 a los 0. En este caso, 10 a los menos 60 por 10 a los 60 era ZB. Y por último, 10 a lo menos 120 por ZC, 10 a los menos 60. Si ustedes me dictan los valores, ya podemos ir verificando si nos dio lo que dice el libro. Dan los tres lo que dice el libro. ¿Sí? Bien, Matías. ¿Me pueden cantar los valores, por favor? 173,2 a los 90. Bien. 100 a los 0. Sí. Y 100. Y 100 a los 180. Perfecto. Por si no lo tienen, el libro, por si no lo tienen en la mano, ahí están los valores. 173 a los menos 90, a los 90, perdón, 100 a los 0 y 100 a los 180. ¿Sí?
Excelente. ¿Alguna duda hasta acá? Como ven, es sencillo la resolución del ejercicio si no nos equivocamos al plantear la matriz aplicando método de corrientes de malla, por ejemplo. Pero hay otra forma de resolverlo que es aplicando el método del desplazamiento de neutro, ¿sí? Ustedes habíamos visto, a ver, les voy a compartir el libro nuevamente. En el método del desplazamiento de neutro, les pido un segundito por favor, lo voy a buscar aquí en el libro, para que recordemos lo que pasaba aquí, con los vectores, ¿sí? Vemos aquí que el punto O se desplaza del punto N debido a al desequilibrio de las cargas conectadas a este sistema. Entonces, si nosotros conocemos el valor del el vector B sub ON, podemos calcular B sub AO, B sub BO y B sub CO como B sub A, en el caso de B sub A, ¿cierto? B sub AO sería igual a B sub AN menos, perdón, B sub ON menos B sub AN. ¿Sí? ¿No sería más? Menos, fíjense. Aquí está. Si yo quiero saber B sub AN, ¿sí? B sub AO, perdón, es B sub AN más B sub NO, pero B sub NO es igual a menos B sub ON. ¿Se entiende? Claro, y ahí ¿por qué se toman B sub AN, B sub, a ver, vuelve Claudio, por favor, ahí. Aquí, al cálculo. No, la formulita es esa, digamos, la descomposición de los aquí. fasores. Claro, fíjense, Aquí. digamos, en la parte del segundo miembro, fíjense, tienen, por ejemplo, B sub AO igual a B sub AN más B sub NO. ¿Por qué B sub AN? Y porque B sub AN nosotros ya lo tenemos de lo que sería, según la secuencia, la tensión de fase, digamos. Es la tensión que ya la tenemos, según la secuencia ya sabemos cuánto vale. Lo mismo para B sub N y lo mismo para B sub Cn. Claro, entonces son datos. Claro, son datos, digamos, son valores que yo eso ya, sabiendo qué secuencia estoy trabajando, ese valor yo ya lo tengo. ¿Sí? Que sería la parte, digamos, de las tensiones de fase para esa secuencia que me plantea el problema. O sea que ese es dato ya. Y fíjense que ahí lo tiene el valor, por ejemplo, en este problema en particular, ¿cuánto vale? Vale 120 a los 90, 120 a los menos 30 y 120 a los menos 50. Por eso, digamos, que se trata de descomponerlo de esa manera, justamente. Y el valor de la B sub NO es el valor de la tensión del corrimiento de neutro. Que en realidad yo saco el B sub ON a partir de la fórmula mnemotécnica, esa que está ahí arribita, que lo vimos, los productos de las admitancias por las tensiones, digamos, correspondientes divididas en la suma de admitancia. Entonces esos dos valores, hago la suma y puedo obtener los valores de las tensiones, digamos, B sub AO, B sub BO, B sub CO. Bien, o sea que nosotros no nos vamos ahora a detener en cómo se obtiene esta fórmula para el vector B sub ON. ¿Sí? Directamente la vamos a aplicar. ¿Sí? Entonces, Claro, porque digamos, el desarrollo en sí, para llegar a esa fórmula, ya lo vimos, digamos, la parte teórica, digamos, que eso ya está. Es para aplicar directamente la fórmula. Directamente hacemos la aplicación. ¿Sí?
Entonces, lo que vamos a hacer ahora es el mismo ejercicio, resolverlo por método de desplazamiento de neutro. Voy a cambiar de compartir pantalla. Bien. Un segundito, por favor. Voy a ir numerando las páginas para que después las escanee y se las envíe. Bien. Página 3. Es el mismo ejercicio que hicimos recién, el 1448, pero por método de desplazamiento de neutro. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esperen un segundito, por favor, mientras voy organizando los papeles. Vamos a anotar la fórmula del método del desplazamiento de neutros, ¿sí? B sub ON era igual a B sub AN por I sub A, la admitancia, más B sub BN por I sub B, más B sub CN por I sub C, sobre la suma de las tres admitancias. Es sencilla la fórmula para acordársela. I sub A más I sub B más I sub C. Claro, y fíjense que de nuevo ahí en el caso del numerador, las tensiones que utilizamos para hacer los productos, digamos, correspondientes respecto de las admitancias, de nuevo, son las tensiones de fase, digamos, según la secuencia. B sub AN, B sub BN y B sub C. Entonces, fíjense ahí la utilidad radica en esta reglita mnemotécnica que es fácil de recordar para el cálculo de esto que estamos por determinar ahora, la B sub ON, la tensión de corrimiento de neutro o desplazamiento de neutro. Fíjense que nosotros cuando lo resolvimos recién al ejercicio por método de las corrientes de malla, no me hizo falta calcular las tensiones de fase, B sub AN, B sub BN y B sub CN. Ahora sí las voy a necesitar, ¿sí? Entonces, aquí mismo, yo voy a plantear el punto N, y aquí voy a tener B sub AN, B sub CN y B sub BN. Directamente voy a anotar los valores, ya que los puedo observar ahí. B sub AN es 200 sobre raíz de 3 a los 90 grados. B sub BN, 200 sobre raíz de 3 a los menos 30, ¿verdad? Y, perdón, B sub BN y B sub CN, 200 sobre raíz de 3 a los 210. Muchas gracias. Perfecto. ¿Sí? ¿Alguna duda? Ya tenemos los valores de las tensiones que voy a necesitar para calcular tanto el vector de desplazamiento de neutro, B sub ON, como luego para calcular
las tensiones B sub AO, B sub BO y B sub CO. ¿Sí? Entonces, esto es lo que yo voy a aplicar ahora aquí. ¿Sí? Por lo tanto, y las admitancias, si quieren las podemos calcular. A ver, vamos a hacer una cosa. Voy a copiar aquí los valores de las tensiones que teníamos. B sub AN. B sub BN. Y B sub CN. Bien. Y también puedo copiar las admitancias. I sub A, ¿sí? Es 1 sobre 10 a lo 0. ¿Sí? ZA era 10 a lo 0. ZB es 10 a los 60. Por lo tanto, I sub B, 1 sobre 10 a los 60. I sub C, 1 sobre 10 a los menos 60. Por lo tanto, I sub A va a ser 0,1 a los 0. I sub B va a ser 0,1 a los menos 60. E I sub C, 0,1 a los 60. Listo. Ya puedo introducir estos valores en esta fórmula para calcular el vector B sub ON. Cuando lo tengan, por favor, me dicen. Disculpa. ¿Vamos bien?
¿Puede ser, profe, que dé 57,75 a los menos 90? Puede ser. Yo lo voy a anotar. Si no está bien, después lo corregimos. ¿Me repetís el valor, por favor? 57,75 75, bien. a los menos 90. Menos 90 grados. Bien. Perfecto. Hagamos una prueba. ¿Sí? A mí me da lo mismo, profe. ¿Sí? Bien. No, si les dio a 2 lo mismo, ya está. Suficiente. ¿Sí? Entonces, habíamos visto que para plantear cada una de las tensiones, ¿sí? Hacíamos, por ejemplo, para B sub AO, era B sub AN menos B sub ON. ¿Por qué? ¿De dónde salía eso? Dibujemos el triangulito, ¿sí? Teníamos un triángulo con secuencia ABC nosotros, ¿cierto? Esto era A, B y C. Y aquí en el centro teníamos el punto N y aquí desplazado el punto O. Perdón, no lo están viendo. Disculpen. Entonces, si yo tenía B sub AN, que tiene sentido, ¿sí? Y B sub AO, que tiene este sentido, aquí lo que tengo es, lo que yo calculé es este. Es B sub ON, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, fíjense que B sub AN menos B sub N menos B sub ON, ¿sí? Me da igual a B sub AO. ¿Está bien? O, ¿Cómo Claudio, ¿Cómo la hago otra esa sería- construcción? Perdón, Martín. Perdón, Claudio. Sí. Perdón, les quería mostrar esto. Esto es B sub AN, ¿sí? Y si aquí hago menos, ¿sí? B sub ON, me da este vector que es B sub AO. Esa es la construcción que se hace. No sé si era eso lo que me Claro. querías decir, Martín. Sí, o directamente, para no mezclarle por ahora, digamos, de entrada de lo que es el signo menos, que los puede confundir, si ustedes se fijan en el triángulo, partiendo del punto N, digamos, hacen la construcción fasorial, ¿sí? O la composición fasorial del fasor B sub ON, ¿sí? Y a continuación de ese le suman el B sub AO, ¿sí? B sub ON más B sub AO igual a B sub AN. Y de ahí despejan y les dan la fórmula que les puso ahí el ingeniero. Exactamente. Lo vamos a anotar, Martín. Esto viene de que B sub ON más B sub AO es igual a B sub AN. Bueno, tienen los valores ahí. Tienen todo, ¿eh? Tienen B sub AN, tienen B sub ON. ¿Cuánto da B sub AO en este caso? Me debería dar, de acuerdo a lo que hicimos en el ejercicio anterior, 173,2 a los 90. Aproximadamente. Sí, profe, da ese valor. ¿Da eso?
A los 90 dijimos, sí. Bien. Y ahora B sub BO va a ser igual a B sub BN menos B sub ON y B sub CO, B sub CN menos B sub ON. Disculpe, profe, ¿me puede mostrar de vuelta el valor de B sub ON? ¿Estos? De B sub ON. Ah, B sub ON. Perfecto, el que calculamos recién. Bien. 57,75 a los menos 90. Bien. ¿Sí? Y Gracias, aquí profe. tenemos las tensiones de fase, que son las que necesitamos para calcular aquí las caídas de tensión en cada una de las impedancias. Háganlo al cálculo, por favor, pero si ya nos dio bien el primero, seguramente los otros nos van a dar bien. Sí, profe, también lo otro. ¿Sí? 100 a los 0 y 100 a los 180. Sí. Perfecto. Ahora bien, en primer lugar, ¿cuál de los dos métodos que utilizamos para resolver, el de desplazamiento de neutro y el de las corrientes de fase, corrientes de malla, cuál de los dos resultó más directo para llegar al valor de las tensiones? Y evidentemente el de desplazamiento de neutro, ¿sí? Porque en el otro tuvimos que primero averiguar el valor de las corrientes de línea y luego con el valor de esas corrientes de línea y de fase, pudimos calcular el valor de la caída de tensión en cada una de las impedancias. Como vemos, esto es mucho más cortito, ¿sí? Es mucho más fácil. Y lo único que tenemos que hacer es acordarnos de esta fórmula, que es la que nos va a permitir hacer el cálculo. ¿Está bien? Ahora quiero que observen otra cosa. El valor normal de las tensiones de fase neutro, en este caso, es 115 voltios, 200 sobre raíz de 3. ¿Sí? Ese es el valor al que debería estar sometida cada una de esas impedancias en una situación normal. Ahora bien, ¿qué ocurre? Fíjense de 115 a cuánto se fue la impedancia conectada a la fase O. A 173. Si esto estaba diseñado para trabajar con una tensión normal de 115 voltios, evidentemente este valor de tensión hizo que vuele todo por el aire. ¿Sí? Y en las otras dos fases están trabajando con un valor de tensión menor. ¿Sí? Si son motores, por ejemplo, los que están conectados aquí, el trabajar con una tensión menor puede hacer que consuman una corriente mayor, ¿sí? Y que se recalienten, inclusive que lleguen a quemarse también. O sea que no es que están salvados porque es menor la tensión. ¿Sí? Igual, profe, no estoy seguro, pero ¿no está un 10% más y un 10% menos diseñado? Justamente porque la empresa por ahí suministra un 10% más, un 10% menos. Por supuesto, tienen un pequeño margen de seguridad. Es más, si ustedes se fijan, los equipos que traen transformadores del tipo fuente switching, como los cargadores de celular, como cualquiera de estos elementos, están diseñados hasta 250 voltios, si no me equivoco. ¿Sí? A ver si podemos llegar a observarlo. No, con esta cámara que tengo yo, que enfoca pésimo, no lo vamos a poder observar, pero normalmente llegan hasta 250 voltios, ¿sí?
hasta 240 este que tengo yo aquí. De 100 a 240 voltios, este cargadorcito que tengo aquí. Quiero decir que tiene un margen de seguridad, pero si se nos va a 280 voltios la tensión de fase, por supuesto que vuela al diablo. ¿Sí? Bien. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda? Yo voy guardando estas hojitas porque después se las voy a pasar cuando termine la clase. ¿Sí? Si vamos bien, vamos a continuar resolviendo ejercicios de estos. ¿Sí? Porque estaríamos, les voy comentando que estaríamos terminando con estos ejercicios. Nos quedaría una clase más para que veamos el método de los 2 batímetros, para que veamos el cálculo de potencia, pero prácticamente estaríamos terminando todo lo concerniente al capítulo de sistemas polifásicos. Por lo tanto, deberíamos ir programando el parcial número 3. ¿Sí? Normalmente yo les tomo todos los años 4 parciales. El parcial número 4 luego viene con la parte de resonancia que yo les había mencionado recién. Y vamos a ver luego... Sí, ¿me hablaron? Perdón, profe, no lo quise interrumpir. No, No, yo no. pregunté si corrigió el segundo. ¿No les pasé lo del segundo todavía? ¿O yo no lo vi o no? No, Ya profe, me lo parece voy que a no. verificar. No, no lo pasé. Bueno, les prometo para la semana que viene ya pasárselo sí o sí, ¿saben? De todas formas, quédense tranquilos, que vamos a dar recuperatorio para todos los parciales, no se hagan problemas. Pero independientemente de eso, ya para la próxima clase les tengo corregidos el parcial número 2. Y deberíamos, como les decía, ir programando el número 3, porque cuando terminemos de ver todo lo de trifásica, ya estamos en condiciones de ir rendiendo el parcial número 3. ¿Sí? Así que les pido que vayan reservando algún jueves. A ver, hoy es 2 de septiembre. A partir del 23 de septiembre o 30, ¿sí? Ya deberíamos ir rindiendo el parcial número 3. Seguramente ya la clase que viene lo vamos a terminar definiendo, pero les voy avisando que ahí sería. Entre el 16 y el 30, ¿sí? Podría ser el 23. Hay que tener en cuenta que ahora, bueno, están los finales también, ¿no? Para que no se vayan a superponer. Ah, es cierto, son en las mesas finales. ¿Cuándo son, Martín? A ver, déjame que revise el calendario académico, no sé Del si alguien lo 13 al tiene presente. 18 de septiembre son, profe. 13 al 18, bien. Bien, Yo quiere más que decir todo para que, tener en cuenta esa fecha, ¿viste? claro, debería ser 23 o 30 de septiembre entonces. ¿Sí? Bien, perfecto. Ya lo vamos a terminar de definir la clase que viene cuando veamos lo último que nos faltaría de trifásica, pero seguramente va a ser el 23, ¿saben? Como para que vayan reservando esa fecha. ¿Está bien? Es más, Profe, el 20 probablemente tengamos parcial de mecánica y mecanismo. También tenemos que confirmar la fecha, pero nos habían dicho que también tengamos en cuenta esa semana. De todas formas, también la semana que viene vamos a terminar de definir. el 20 les queda muy cerquita del parcial nuestro. ¿Quieren que lo fijemos el día 30 entonces? Si no hay profe, ningún sería problema. mejor. Por menos de drama, profe. Directamente, yo ahora les voy a pasar en el grupo, cuando terminemos la clase, les voy a pasar la fecha del parcial ya definida para el día 30. ¿Sí? Total, tenemos tiempo tranquilos de terminar con lo que nos quede de trifásica y seguramente vamos a continuar con resonancia o con algún otro tema antes del parcial. ¿Sí? Pero ya vamos a fijar la fecha para el 30 entonces. Bien, profe, de 10. Bien. Excelente, muy bien. Bueno, continuamos. ¿Sí? Me decían entonces que no hubo ninguna duda con estos dos ejercicios que hicimos. Veamos
me permiten, por favor, yo los voy observando los ejercicios a medida que vamos dando la clase. No los tengo previamente preparados muchas veces porque, como les decía al inicio de la clase, hoy estuve con la glucemia medio baja y estaba medio